Muy buen día, sea bienvenido a este su segmento Gotitas de Miel. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz y es un gusto una semana más poder compartir con usted sobre todo este tiempo en que se avecina una de las festividades que, déjeme decirle, a mi criterio es una de las más hermosas, y aunque si bien no es o no está tipificada dentro de las festividades que Dios mandó al pueblo de Israel en el libro de Levítico 23, déjeme comentarle que Jesús mismo la avaló estando en el templo en este tiempo, de acuerdo al registro del Evangelio de Juan. Y estoy hablando ni más ni menos que de la festividad de Hanukkah. Y es que déjeme decirle que sucede algo verdaderamente maravilloso. Y es que dentro del estudio semanal de la Torah, o Pentateuco, que se denomina como Parashá o Parashá de la semana, porción de la semana, ahorita justamente estamos a las puertas de empezar a estudiar la historia de José. Efectivamente, esta historia asombrosa del hijo de Jacob, ese hijo tan especial que por supuesto es una sombra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Y es que convergen de una manera asombrosa y maravillosa estas parashás con la festividad de Hanukkah. Así que poco a poco estas semanas estaremos adentrándonos en esa maravillosa historia. Pero el día de hoy le tengo a usted una sorpresa que creo que le agradará. Y es que efectivamente quienes me han escrito preguntándome acerca de la profecía bíblica y los tiempos actuales, el día de hoy creo que nos daremos un banquete al respecto. Y nos basaremos en dos textos. Uno, el texto bíblico del libro de Amós en el capítulo 1, en donde Dios habla acerca del juicio de las naciones. Y es que si usted nos ha seguido a lo largo del tiempo, recordará lo que hemos platicado en semanas anteriores acerca de la festividad de Sukkot, y precisamente la sombra que ahí se describe acerca del juicio de las naciones, Gog y Magog, acerca del gran Sálvanos ahora, el Hoshana Rabá, y por supuesto el octavo día y el día de reinicio que está descrito en el libro de Apocalipsis. Así que hoy nos vamos a centrar en esta festividad y vamos a hablar acerca de Abot Simanim. Esto quiere decir la señal de los padres, que se repite una y otra vez, tal como usted y yo hemos caminado en los textos bíblicos y nos hemos dado cuenta que efectivamente la Biblia tiene razón. Lo que una vez fue, eso volverá a ser. Nada nuevo, dice la Biblia, hay debajo del sol. Así que acompáñenme a ver esta sombra maravillosa del Antiguo Testamento y que hoy frente a nuestros ojos se está dando cumplimiento. Así que recordaremos que en las semanas anteriores hemos estado hablando acerca de que Jacob ha regresado a casa. De esto se tratan los estudios de los últimos capítulos del libro de Génesis en ese estudio semanal de Parashot o porciones semanales. Dentro de la historia de este patriarca, ¿se acuerda usted, por favor, haga memoria, cómo y de qué manera su padre Isaac, y cómo fue aquel altercado con Esaú, siendo que Esaú era el hijo primogénito por haber nacido primero, siendo estos dos gemelos? Entonces se disfraza Jacob y se hace pasar por su hermano, su papá le da la bendición y el pacto que Dios le diera con Abraham por medio de él. Esto es importante tenerlo en mente, por favor, y recordemos que dentro del linaje de cada uno, del linaje de Jacob, viene el pueblo de Israel, y del linaje de Sab, su hermano, que posteriormente se conoció como el Rojo o Edom, y se ubicó también aledañamente a su hermano Jacob. Déjeme decirle que en torno a ellos corre toda esta historia que hasta el día de hoy estamos viendo cumplirse generación tras generación, tal y como lo dijo el libro de Éxodo capítulo 17. Así que vamos a ver, no sé si comenzar
leyéndole un artículo precioso que escribió el Rav Joseph Bitton y que verdaderamente ejemplifica cómo lo sucedido en Siria es ni más ni menos que algo que ya estaba profetizado en la Biblia. Así que véngase conmigo y a propósito de la Parashá Vaishlach, los eventos actuales y la profecía del capítulo 1 del libro de Amós, que le leeré dentro de un momento, tienen su cumplimiento nuevamente frente a nuestros ojos. Jacob, Esav o Esaú y la guerra de los 3 días, no de los 6, de los 3, y usted verá por qué. Déjeme por favor que le vaya leyendo poco a poco este artículo que iremos comentando y por favor déjeme ahí lo que piensa, lo que se imagina y qué quiere saber de todo esto que le estaré platicando. Y dice, Jacob Avino, es decir, nuestro patriarca, regresa a Eretz Israel, tierra de Israel, después de un largo exilio, recién recuperado de un hostil encuentro con Labán. ¿Se recuerda usted? Familiar suyo y luego su suegro, del cual milagrosamente se había salvado, ahora tiene muchas dudas con respecto a su futuro. Recordemos que 20 años atrás Esav había decidido matar a Jacob. ¿Por qué razón? Pues por lo que le relaté hace un momento. Esav puso en su corazón, en los días del luto de mi padre, yo mataré a mi hermano Jacob. Y dice así, recordemos que 20 años atrás Esav había decidido matar a Jacob. La pregunta del millón es, ¿sigue odiándolo después de 20 años o todavía lo quiere matar? Jacob no está seguro, pero no se puede arriesgar. No puede ignorar el potencial peligro de un ataque de Esav o Esaú, su hermano. Y se debe preparar para enfrentar a un enemigo potencial que lo quiere destruir. Por aparte, hay señales de que Esaú lo quiere destruir, que no tiene buenas intenciones hacia su hermano, ya que llega al encuentro con un ejército de 400 hombres. Jacob se prepara, por su parte, en todos los frentes, pero manda a su hermano Esaú obsequios como un mensaje de paz y reza a Dios por su ayuda. También se prepara militarmente por si su hermano lo ataca. Ahora lo relacionaremos con la actualidad. Usted seguramente ha estado pendiente de todo lo sucedido en el Medio Oriente y la relación que tiene con la Biblia. Vamos entonces para allá. Hay una nueva situación en Siria. El gobierno de Bashar Assad ha caído y ahora hay una nueva población a cargo. Para entenderlo mejor, el gobierno anterior era parte del eje chiita o el eje del mal, según la opinión de Netanyahu, que tenía como misión explícita destruir a Israel, y esto lo hemos visto de generación en generación. Este eje estaba encabezado por Irán y por sus principales aliados, Hamas, Hezbollah y la República Siria de Bashar Assad. Ahora, bendito sea Dios, Israel ha derrotado a Hamas, a Hezbollah, y se ha creado un efecto dominó que hizo que los sunitas hayan depuesto a Assad. Déjeme explicarle. Si usted tiene en mente el mapa de Israel, debe situarse en el sur oeste y ahí está ubicado la franja de Gaza. Es ahí donde se sitúan los terroristas de Hamas. Recordará que fueron ellos quienes perpetraron la barbarie el 7 de octubre del año pasado, una barbarie que no tiene precedentes, solamente el Holocausto es comparable a esto. Posteriormente, en el norte, Hezbollah, ubicado en el Líbano, ataca constantemente a Israel, incluso lanzando hasta 100 misiles diarios. Y por otro lado, si nos vamos al noreste, encontramos a Siria, la República Islámica de Siria.
que estaba hasta el 8 de diciembre liderada por Bashar Assad. Entonces, continuemos con nuestro relato. Es importante entender cómo estos frentes se unían en contra de Israel. Además, creo que podemos aclarar lo que se refiere al término chiita y sunita, que es tan importante. Estas son unas derivaciones del Islam extremo. Y déjeme decirle que ellos mismos entre sí se odian porque unos declaran que son los descendientes del profeta Mahoma quienes deben de liderar la religión y el poder político, y otros dicen que no, que deben de ser los tradicionalistas. Así se divide el mismo Islam extremo en estas dos corrientes. Es importante también entender que Irán es chiita y el exponente por excelencia de los sunitas es Arabia Saudita. Es así como Irán manda todo el dinero al Hezbollah, que es chiita, y además, vea usted esta situación verdaderamente impresionante. Siendo Hamas sunita, recibe el dinero de los chiitas, en este caso Irán, quien precede o es el acérrimo enemigo de Israel, y se une con sus archienemigos sunitas, pero cuando se trata del único objetivo de eliminar a Israel, entonces ambos son grandes aliados. Veamos con esto en mente, los de Hamas suben a atacar a Israel. Estamos haciendo un recuento del 7 de octubre. Hezbollah en el norte continúa atacándolo como siempre e incrementa sus ataques. Por el otro lado, Siria constantemente hace frente en contra de Israel e Irán es quien subsidia todos los ataques. Veamos, y le estoy dando una idea muy amplia y muy general acerca de lo que ha sucedido en la guerra, pero usted se va a sorprender de lo que yo le voy a leer en breves momentos. Así que retornemos a donde comenzamos en la actualidad. Hay una nueva situación en Siria. El gobierno de Bashar Assad ha caído y ahora hay una nueva población a cargo. Para entenderlo mejor, el gobierno anterior, que era parte del eje chiita, el eje del mal según Netanyahu, que tenía como misión explícita destruir a Israel, y este eje era encabezado por Irán y sus principales aliados, Hamas, Hezbollah, República Siria de Bashar Assad, pero que ahora, gracias a Dios, Israel ha derrotado, porque recordará usted que en las noticias hemos visto cómo Israel ha arrasado con Hamas y en el norte, con Hezbollah. Así que la pregunta del millón es, ¿este nuevo grupo de rebeldes sirios es amistoso o es hostil en contra de Israel? Y déjeme decirle que esta pregunta es la que se planteó Jacob en el relato bíblico. Así que no hay señales muy positivas al respecto, aunque este líder se trata de mostrar moderado. Pero ¿quién es este nuevo líder de este grupo que está tomando el poder en Siria? Déjeme contarle que su nombre es Al-Julani y es un ex integrante de ISIS y de Al-Qaeda. ¿Recordará usted quiénes son ISIS y Al-Qaeda? Pues ni más ni menos que aquellos terroristas desalmados, ¿qué le puedo decir? Animales grotescos que decapitaban a las personas por su religión. ¿Recuerda usted? Pues ni más ni menos que este es Al-Julani. Pero veamos, podemos asumir entonces que con el tiempo ha cambiado y ahora sus intenciones son buenas y loables.
¿O debemos asumir lo peor al respecto? Una duda parecida, lo que yo le decía, es la que tenía Jacob con respecto a su hermano. Pero solo podemos estar seguros que en el Medio Oriente hay una regla, y es la ley de la selva, la ley del más fuerte, y no se pueden correr riesgos de que el enemigo se fortalezca. Así que vamos a saber lo que es la operación Flecha del Bashán. Esta semana, escribe el Rab Beaton, ha ocurrido algo histórico que nos debería dejar boquiabiertos. Y los que vamos entendiendo la profecía bíblica, déjeme decirle que efectivamente nos quedamos boquiabiertos. En una operación sin precedente llamada la Flecha de Bashán, Israel desmanteló por completo al ejército sirio. Esta hazaña militar no es menor que la famosa victoria de la guerra de los 6 días de 1947. Recordará usted que es en esta guerra de los 6 días en que Israel recupera Jerusalén y los altos del Golán. ¿Qué es el Golán? Es una cadena montañosa que divide ni más ni menos que Israel, Siria y Líbano. Así que ojo con esto es importantísimo. En aquella ocasión, en la operación Moked, que duró 1 hora tan solamente, Israel neutralizó la fuerza aérea egipcia y destruyó sus aviones en tierra, impidiendo que pudieran despegar, y así obtuvo entonces el control aéreo del Medio Oriente y así alcanzó una fulminante victoria histórica, que terminó, como hemos dicho, con la recuperación de estos territorios. El 8 de diciembre del 2024, el ejército israelí, la Fuerza Aérea y la Marina atacaron más de 480 objetivos militares en Siria. Y ponga atención a este número. ¿Sabe por qué? Ni más ni menos que ahora se atacaron 480 objetivos militares. Pero déjeme recordarle que cuando venía Esaú al encuentro con su hermano Jacob, traía más de 400 hombres. ¿Ve usted la coincidencia? Así que la mayor operación militar de la historia del ejército de Israel fue esta, destruyendo tanques, aviones y helicópteros de combate, baterías de defensa aérea, radares, buques de guerra y especialmente fábrica de armamento. Todo esto en solo 3 días, aunque hay quienes dicen que fueron 2. Israel actuó como Jacob, de una manera preventiva y para defenderse de un potencial ataque cuando los rebeldes sirios tomaron Damasco y el régimen de Bashar al-Assad colapsó el arsenal militar del país quedó sumido en el caos. El vacío del poder podría desencadenar una lucha sectaria entre sunitas, alwitas y chiitas, quienes compiten por el control. Y también existe la posibilidad de que una vez que los sunitas terminen con los chiitas, surjan diferentes grupos similares a ISIS o Al-Qaeda en la región, cuya hostilidad hacia el Estado judío es parte de su ideología islamista. Y déjeme decirle que no solamente es una hostilidad en contra del pueblo de Israel, es una hostilidad en contra de todo aquel que no tenga la misma religión islámica. Así que Israel, podríamos decir que se está echando el equipo al hombro, está cuidando la paz y la democracia del mundo entero, y esto deberíamos de entenderlo y apoyar al pueblo de Israel para que esta islamización, este califato musulmán que se quiere dar, no llegue hasta nosotros. Pero continuemos leyendo. Con sus ataques a los arsenales militares sirios, Israel también ha contribuido a que hayan menos muertes del lado sirio, pues el régimen de Assad fue uno de los más brutales de la región. Utilizó armas químicas y biológicas
contra su propia población en conflicto y dejó, oiga usted, esto es terrible, más de 1 millón de muertos, en su mayoría sunitas, y unos 6 o 7 millones de refugiados. Vea usted qué cosa tremenda la que está pasando frente a nosotros y el mundo se calla. Yo le aseguro que a lo mejor usted no había escuchado acerca de estas noticias del Medio Oriente porque hasta acá nos llegan bastante tergiversadas gracias a, pues eso, a la voluntad de algunos de manipular la realidad. Continuemos leyendo. Así que vamos a regresar. En sus recientes ataques destruyó los laboratorios de armas químicas y biológicas que fueron utilizados por Assad contra los sunitas. De esa manera, Israel no solo benefició su propia seguridad, sino que también, irónicamente, salvó la vida de cientos de miles de chiitas y otras minorías sirias vulnerables, así como los cristianos, drusos, kurdos, que habrían sido objetivos potenciales de esas armas. Vea usted qué cosa tremenda, es lo que yo le acabo de comentar hace un momentito. Y déjeme hacer un paréntesis acá y recordarles, si usted ha estado atento de las noticias, cómo los mismos pobladores civiles del Líbano le han pedido a Israel hace unas semanas que no detenga el bombardeo hasta que termine y extermine con Hezbollah, porque Hezbollah ha sido un régimen de terroristas que los ha tenido bajo su sobra, bajo el imperio de la muerte, como diría la Biblia. ¿Y sabe? Exactamente lo mismo es lo que ha pasado con Hamas y es lo que está pasando ahorita precisamente en Siria. Pero continuemos. Además de haber destruido todo el arsenal militar sirio, Israel ha entrado en el Bashán, es decir, la parte siria, oiga esto, del monte Hermón y sus alrededores. La importancia estratégica de esta área es incuestionable, ya que le ofrece a Israel una posición defensiva inmejorable para proteger el norte de Israel. Y yo, si hoy nos da tiempo, y si no, le prometo la semana entrante, vamos a leer acerca de el monte Hermón, acerca del Golán, y le voy a ir explicando algunas cosas para que usted vaya entendiendo la profecía bíblica. Pero déjeme decirle que precisamente el día que Israel tomó el monte Hermón y el Golán para sí, fue precisamente el momento en el que se estudiaba en todo el mundo la parashá en la cual Jacob regresaba precisamente a Israel y destapaba o quitaba aquella piedra que no permitía que los corderitos abrevaran, y es ahí cuando se encuentra además al gran amor de su vida. Pero de esto se lo estaré platicando la próxima semana. Así que continuemos con nuestra lectura estos breves minutos. Israel ha reforzado entonces su presencia en este lado del Golán. Recuérdese usted que en la Guerra de los 6 días, Israel tomó los altos del Golán y la parte sur de este, pero la parte norte que colindaba con Siria era parte de Siria. Y es esto lo que tomó el 8 de octubre recién pasado el ejército israelí. Así, Israel ha reforzado su presencia en este lado del Golán, creando una zona de seguridad que garantiza que ningún grupo hostil pueda utilizar el territorio sirio para lanzar ataques sorpresa como el que ocurrió el 7 de octubre. ¿Qué puede pasar en el futuro? Pues creo, dice Rabitón, que el primer ministro Netanyahu es el gran responsable de este éxito militar israelí. Se me ocurre que cuando firmó, oiga, esto es impresionante, cuando Netanyahu firmó el cese al fuego de Hezbollah hace unas pocas semanas, seguramente sabría que la revolución siria iba a ocurrir. Necesitaba entonces tener un frente menos que cubrir.
para disponer de sus aviones y de sus soldados para destruir entonces, es decir, dirigirse a un objetivo y destruir el arsenal sirio y así retomar el control sobre el lado sirio del Golán, que exige y va a seguir exigiendo un gran despliegue militar de Fuerzas Armadas. Así, el 8 de octubre Netanyahu prometió, oiga usted, el 8 de octubre, un año y un día después del salvaje ataque de Hamas. Oiga, esto es importante y es verdaderamente impresionante. El 8 de octubre de este año, Netanyahu prometió un nuevo Medio Oriente y por ahora, solo con la ayuda de Dios, lo está cumpliendo. Los enemigos de Israel que desataron los trágicos eventos del 7 de octubre del 2023 muy probablemente estén lamentando sus acciones al ver cómo Israel cada vez emerge más fuerte, emerge más sólido y con un enorme poder de disuasión. El mejor escenario que podría pasar para Israel ahora es que la ex república islámica siria se divida en varios estados y que uno de ellos sea un estado kurdo o druso o una federación de ambos estados o poblaciones que se establezcan en la frontera norte de Israel, tanto en el Líbano como en Siria. De esta manera, separando a Israel de los sunitas, Israel quedaría entonces con un espacio de territorio que lo protege de los ataques constantes de sus enemigos acérrimos. Así, permítanme, vamos a ver dónde vamos en la lectura. Si esto sucede, esto sería un evento premesiánico, explica Heráclito, porque Maimónides en el último capítulo de su Mishneh Torah o la explicación de la Torah o el Pentateuco, en la sección de Alajá 1, explica que en los tiempos del Mesías, oiga esto, las naciones que siempre acechaban a Israel como el lobo que acecha al cordero, vivirán en paz con el cordero, y que a esto se refiere ni más ni menos que la profecía de Isaías 11:6, cuando habla acerca de que el cordero, el leopardo, yacerán juntos al cabrito. Otra posibilidad, explica Rav Joseph Bitton, es esta otra, que de acuerdo a lo que escribe dice así. Esta es otra posibilidad que acabo de leer luego de escribir las líneas anteriores. Los habitantes de las aldeas drusas del lado de Siria, del lado sirio del Golán, 6 aldeas, siguiendo los pasos de los líderes, oiga esto, es impresionante, de los líderes de la aldea de Hader, donde el ejército israelí está operando, unánimemente pidieron que quieren estar bajo el gobierno de Israel y solicitan a Israel que no los abandone, que no abandone a las aldeas del sur de Siria, que permanezcan unidas al Golán y prometen, oiga bien esto, que solo sobre sus cadáveres permitirían que terroristas sirios entren en sus tierras y ataquen a Israel. Saer, un druso que vive en Israel y que es muy leal al ejército, recuérdese usted que los drusos participan, son árabes, pero que participan, son empáticos y que viven, muchos de ellos, en establecimientos o establecidos, debo decir, en tierras de Israel. Por tanto, tienen derecho a pertenecer al ejército de Israel. Y dice así, Saer, este druso que vive dentro del territorio israelí. Dice, amigos, las oportunidades llegan una vez en la vida. Tras las declaraciones de las 6 aldeas drusas del Golán sirio que quieren estar bajo el gobierno israelí, como los drusos de Ramat Golán, esto quiere decir los altos del Golán, y sabiendo que esta decisión ha contado con la aprobación del líder druso en Al-Jabal al-Drusen, creo que para mantener una frontera segura por generaciones, Israel debe aprovechar esta oportunidad y actuar con inteligencia. No debemos desaprovechar esto
por el bien de Israel. Y así termina entonces el artículo que ha escrito Rancho Sempitón. Pero aunque el tiempo no nos alcanza, yo hoy voy a tenerle que decir adiós. La próxima semana vamos a leer entonces el primer capítulo del libro de Amós y yo le voy a contar quién es quién en esta historia y cómo frente a nuestros ojos se está cumpliendo, se ha cumplido esta profecía. Así que, si le gustó, por favor, hágamelo saber, comparta nuestras enseñanzas. Es gozoso, no, por favor, no es para sentir miedo, al contrario, es de sumo gozo ver cómo la palabra del Señor es viva, es eficaz y encuentra su cumplimiento tal como Él lo dijo que lo haría. Por mi parte, solo me queda decirle que lo espero la semana entrante para otra dosis de gotitas de miel y que hoy, por favor, no se vaya, quédese en la muy buena compañía de Bea Canal. Que el Señor le bendiga con abundancia. Lo espero la próxima semana, mismo día, misma hora, mismo canal, por supuesto. Bendiciones.